¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo? Amantes de este bonito y duro deporte, hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, del Tour de Francia. Empezamos. 42 segundos, 43, ¿dónde está? Segunda etapa del Tour de Francia femenino. Demi Vollering ayer decía al acabar la jornada que hoy era la etapa reina. Bueno, no sé si por desnivel, no sé, por diferencias no lo va a ser, porque no ha habido diferencias, pero sí que era una etapa que encerraba más peligro del que se podía ver en el perfil y del que se podía advertir, y ese chaparrón final, esa tormenta que ha llegado al final, ha puesto la carretera muy nerviosa. Bueno, antes de llegar a ese punto hay que decir que hemos tenido en el día de hoy una escapada de dos corredoras, hasta prácticamente el kilómetro, falta de 50 kilómetros, una cosa así aproximadamente. Cuando ha llegado ya esa cota de segunda categoría antes del primer paso por línea de meta, que provocaba o que iba a provocar, bueno, pues movimientos en la carrera, ¿no? Por cierto, al llegar a esta cota o antes de llegar a esta cota, hemos visto una caída de Lisa Longo-Borghini y de Liane Lippert. Lippert, que se ha caído hoy en la neutralizada también, que ya os lo desvelamos porque ya lo sabéis, ha acabado ganando la etapa, pero que se ha ido al suelo, ¿no? En este momento, en este punto de la etapa, en esta cota de segunda categoría, veíamos varios movimientos, una vez neutralizada esa primera fuga, con Soraya Paladín, por ejemplo, una de las corredoras importantes, FDJ muy atentas también, cazando, con Evita Music controlando y tratando de bueno, pues moverse en algún momento. Se fueron tres corredoras en cabeza de carrera, Jumbo-Visma, 1X y Alpecin de Koenig, y bueno, por detrás, ya pasada ese primer paso por línea de meta, a 25 kilómetros de meta, vimos a Julie Labo, una de las corredoras importantes de la clasificación general, atacar y bueno, pues buscar su momento. No consiguió marcharse porque, bueno, pues enseguida la cerraron ese movimiento, pero Juliette Labo, que ayer perdió tiempo y hoy ya ha demostrado un poco esa ambición para querer recuperarlo. Y a partir de aquí la carrera se ponía muy peligrosa, una carretera muy mojada, ya digo, fruto de esa bueno, pues lluvia, tormenta que ha habido en la parte final, una carretera muy, como digo, muy peligrosa, que ha provocado muchas caídas. Hemos visto, porque había un pequeño descenso antes de llegar a la línea de meta, y ahí es donde se han provocado la mayor parte de las caídas. Hemos visto irse al suelo con Faloneri, la corredora del 1X, en el pelotón. Una caída, la podéis ver en nuestras redes sociales, no, en Twitter, en nuestra página de nuestro perfil de Twitter. Se ha ido hacia la derecha y se ha dado contra un cubo de basura, me parece que es lo que se ve, una caída feísima, un milagro que sea en carrera. Y en el pelotón hemos visto la caída de Lauretta Hansson también, ¿no? Al llegar a una rotonda donde precisamente Yara Casteglin, la corredora del Alpecin que iba en cabeza de carrera, ha hecho también una salvada tremenda. Si encontramos el vídeo os lo pondremos, porque lo he estado buscando y si lo encontramos también lo pondremos, porque es una salvada tremenda en una rotonda en la que se veía absolutamente reflejado el ambiente del agua que había y bueno, pues es tremendo, ¿no? Y luego, posteriormente, en ese descenso, de las tres corredoras que había en cabeza de carrera, Yara Casteglin se ha llevado un susto, y Eva Van Aert, la corredora del Jumbo-Visma, también ha sufrido una caída muy fea contra el guardarraíl y bueno, la hemos visto que la estaban atendiendo los servicios médicos. Entendemos, cuando acabó la carrera no había ninguna información, nos iremos actualizando, pero entendemos que no habrá llegado a línea de meta, no llega a la línea de meta y será un abandono por otra caída muy fea. Pero ya digo, toda la información que haya os lo iremos informando en cuanto sepamos. Y en este momento de la etapa, en este descenso, había muchos nervios. Esa caída de la corredora de Jumbo-Visma, esa cabeza de carrera que no hemos visto cuando la han neutralizado, porque había muchas motos, o daba esa sensación. Ha habido un momento de la bajada en el que Movistar estaba delante, la propia Lippert marcando el descenso. Estaban constantemente
escuchándose pitidos, entendemos para que se apartasen el resto de vehículos y de motos, y dada la cercanía de la fuga, de la escapada, pues las motos que van intercaladas no tenían tiempo de coger ventaja con las corredoras, y bueno, hemos visto una situación muy peligrosa. De nuevo, situación peligrosa con las motos. Ya os lo dije el día que pasó lo de Pogačar, ya os lo dije, lo he dicho en el Tour de Francia masculino, no voy a ser yo el que diga que, bueno, pues esas motos no tengan que estar ahí, porque a todos nos gusta tener imágenes de televisión, fotos luego, etcétera. Están haciendo su trabajo, pero el trabajo de los comisarios, o el trabajo de la gente de carrera, es que sea lo más seguro posible, y en un descenso, sobre todo, hay que tomar distancia, y si hay corredoras intercaladas, en menos de un minuto sabes que en un descenso esas distancias se cortan, y tienes que preverlo. Ha habido un momento que hemos visto pasar 4 o 5 motos, en una diferencia que no era tal. Bueno, pues prever este tipo de cosas. Bueno, que con este caldo de cultivo, con estos nerviosismos, hemos llegado a la parte final, la prueba del algodón, donde pensábamos que en esa cota final alguna de las favoritas podía intentarlo. Lo ha intentado Kasia Niewiadoma, su rueda ha salido enseguida Mühlmann, también ha salido Liane Lippert, en un momento en el que veíamos a Liane Lippert salir y a Demi Vollering ganar unos metros sobre Van Vleuten. Bueno, aprovechando un poco ese nerviosismo que estábamos por ahí, se ha vuelto a mover Kasia Niewiadoma. La verdad es que es una de las que mejor o más lo ha probado, a 3 kilómetros de meta, pero aquí Kopecky ya ha dicho, ya no te me vas, quiero tener opciones de ganar, de conseguir la victoria. Destacar que también Mavi venía unos metros por detrás, pero luego ha conseguido recuperar, y bueno, pues ha habido otro ataque de Reuser, de Marlen Reuser, de SD Wars, ha salido rápidamente Elisa Longoborghini. ¿Qué quiere decir esta serie de ataques? Que después de lo vivido ayer, yo creo que las fuerzas hoy, después de los nervios de ayer o de la factura que pudo pasar ayer el primer día, hoy la lectura que sacamos es que las fuerzas están más igualadas, que todas las corredoras ya están más dentro de carrera, y bueno, aunque ha habido, ya digo, alguna pequeña diferencia, ahora la repasamos, pero no excesivas, como hubo en el día de ayer con gente como Juliette Labo, ¿no? Sobre todo igualada las fuerzas entre corredoras que sabíamos o que esperábamos que estuviesen a la par: Vollering, Longoborghini, Annemiek, bueno, un poco esas corredoras, ¿no? Y en la parte final ha sido muy gracioso también, porque veíamos ya el último kilómetro, veíamos a Marlen Reuser atrás del grupo, decíamos, ¿pero dónde está Marlen Reuser? Si Marlen Reuser tiene que hacer ese lanzamiento a Lot Kopecky, ¿no?, para el sprint. Bueno, pues a la propia líder del equipo, a Demi Vollering, no se le han quedado los anillos, ha hecho un trabajo para lanzar a su compañera Lot Kopecky, y el sprint que ha lanzado Liane Lippert, de verdad, me parece que lo ha lanzado desde su casa. O sea, parece que lo ha lanzado desde Alemania. Hemos visto un sprint en el que se ha hecho muy largo, en el que en el momento en el que se ha apartado Vollering ya ha tomado Lot Kopecky, que parecía por un momento que iba a ganar. Lippert parecía que llegaba, pero que no terminaba de llegar. Kopecky que mantenía esa posición. Pérsico que podía adelantarla hacia una pequeña paradiña, que esa pequeña paradilla yo no sé si le ha hecho perder hay un poquito de velocidad a Pérsico, que le ha apartado rápidamente de la victoria de la pelea por la victoria de etapa. En cualquier caso, que Lippert ha llegado, ha lanzado, ya digo, el sprint desde Alemania, y como un obús ha pasado a Lot Kopecky, ¿no? Séptima victoria como ciclista profesional para la corredora del equipo Movistar, victoria con aroma español por aquello del Movistar, y en un día en el que es la segunda etapa y en el que el reparto de victorias, esto cambiará, ¿no?, pero dejarnos decirlo hoy, todos pensamos Vollering versus Van Vleuten, Movistar versus SD Wars. Pues en el segundo día no puede estar la cosa más igualada. Una victoria para SD Wars, una victoria para el equipo Movistar. Esto, ya digo, cambiará, y mañana posiblemente gane otro equipo, pero de momento dejarnos hablar de esa pelea, ¿no?, o peleilla, o batalla. Bueno, lo importante, séptima victoria como profesional de una Liane Lippert
que en el inicio de temporada estuvo bien, no estuvo peleando por victorias o no tuvo tanto esa facilidad. Bueno, estuvo segunda en Flecha Balona, por ejemplo, ¿no? Tercera en Brabançona. Estuvo ahí, pero le faltó quizás ese puntito para ganar. Después de volver a revalidar su campeonato de Alemania, en Giro de Italia le faltó ese poquito para ganar, pero la veíamos con un puntito mejor de forma. Y ya en este Tour de Francia, en la segunda etapa, en una jornada que además le venía muy bien a ella, ha conseguido la victoria. Esto además seguro que a Movistar le da primero una dosis lógicamente de moral, pero le da una dosis quizás de tranquilidad, de que las cosas van funcionando, de que las cosas van saliendo y de que el objetivo es ganar la general con Van Vleuten. Pero, por si acaso, ya tienes una victoria en la buchaca, ¿no? En la mochila ya llevas una victoria de etapa y además te impones a Sede Wars y te impones a Lotto Kopecky, ¿no? Lotto Kopecky, que precisamente ha sido segunda clasificada, mantiene el maillot amarillo. Ahora vemos un poco esa general. Tercera ha sido Silvia Pérsico, cuarta Ashley Moolman, la corredora que lleva hoy el verde, pero no en propiedad, porque es de Lotto Kopecky. Bueno, Silvia Pérsico, ya digo, después de las sensaciones que dejó ayer, que no fueron buenas o no fueron las mejores, hoy buenas sensaciones. Es precisamente a la corredora un poco que me refería que al verlas ahí, hoy nos ha hecho como tener la sensación, ¿no? de que ayer era un poco el primer día y de que hoy están en ese nivel, ¿no? No sé qué hubiese pasado, yo creo que no hubiera ganado, pero esa pequeña paradiña que ha hecho Pérsico quizás le hubiese hecho por lo menos aguantar un poco más la pelea. 4 segundos le han picado a Anne Santesteban, que bueno, son 4 segundos que no van a más, yo creo, pero sí destacar que Anne ha estado muy bien en todo momento, muy atenta y muy bien colocada. Anne Santesteban, que ya digo, ha perdido tan solo 4 segundos, no así como Mavi García, que ha perdido 8. La hemos visto, yo creo que el descenso se ha cortado un poquito y que eso nos ha hecho que la veamos unos metros por detrás, que luego ha perdido esos 8 segunditos en meta, que lo ha recuperado ese hueco, aunque ya digo, luego en meta se ha quedado un poquito descolgada, pero bueno, pues ha perdido esa pequeña diferencia y Anne muy bien, y en el caso de Mavi, bueno, pues como he dicho, recuperando. Julie Labo, que pierde otros 4 segunditos, bueno, ha entrado en ese grupo con Amanda Spratt, con Evita Music, con Anne Santesteban, a esos 4 segundos, y luego en ese grupo de 8 segundos ha entrado Verónica Iwers, Rayane Marcus, que ayer también perdió bastante tiempo, Lizzie Deignan, por ejemplo, junto a la propia Mavi García, Erika Magnaldi, y luego a partir de ahí, pues ya sí que encontramos a 12 segundos a Cedric Kerabol, pero no son corredoras de la general. Sí que encontramos varias corredoras que han ido intercaladas. Y en cuanto a la clasificación general, bueno, pues Clara Koppenburg quizás podríamos, bueno, perder 53 segundos, quizás en algún momento podría estar peleando por alguna posición un poquito mejor de la general, pero bueno, ya después del tiempo que ha perdido, lógicamente no va a tener opciones. Clasificación general, que nos queda con Lotto Kopecky primera, Liane Lippert, que ahora pasa a ser segunda clasificada, a 49 segundos, y ojo, a 59 segundos Tamara Dronova, la corredora del equipo Israel, que se coloca tercera. Cecilia Tullubin a 59 también, Anemika a 1.03, Annemiek está a 4 segunditos de Demi Vollering, bueno, 4 segunditos. De momento, esa diferencia entre las dos no van a ir a ningún lado, pero de momento Demi Vollering y Annemiek van Vleuten están en el mismo tiempo. Evita Music, que es la que viene a 1.03, que es la siguiente, a 1.03 también está en ese grupito Anne Santesteban, Mavi García decimosexta, por ejemplo, a 1.07, bueno, diferencias cortitas más o menos, sobre todo Vollering y Van Vleuten, que están a 59 segundos y ya pues a 4 segundos Anne, etcétera, así que las diferencias de momento, como no puede ser de otra forma, cortitas. Lotto Kopecky sigue
llevando el maillot verde, o sigue siendo suyo, como sigue siendo líder lo seguirá llevando. Ashley Moolman, sí que hay cambios en la montaña. Yara Casteglin, la ciclista del Alpecin, se coloca como líder de la montaña después de la etapa de hoy, con 7 puntitos. Cedric Kerbaul sigue siendo la mejor joven. Y hasta ahí los mayores. SD Works sigue siendo el mejor equipo con 1 minuto 03 ya de ventaja sobre Canyon. Poco más nos deja esta segunda jornada, que ha sido muy intensa, que ha sido muy movida en esa parte final. Para mañana 147 kilómetros, en una jornada con varios puertos, un puerto de tercera, otros 3 de cuarta categoría. Una jornada que sigue teniendo su desnivel, pero en principio puede ser, porque los últimos 12 kilómetros son totalmente llanos. En principio, mañana debería ser la primera oportunidad para un gran sprint. Veremos si alguien quiere hacer algún filtro por ahí, pero mañana en principio, primera gran oportunidad para el sprint. Veremos qué pasa. Hasta luego.